de cartílago, ese es el vestíbulo. Esa salida, es el vestíbulo. Y en el vestíbulo, desde el punto de vista histológico, nos interesa en histología, y ustedes recuerden que hay glándulas sebáceas y hay folículos pilosos, unas fibrisas. Eso es histología. Que seguimos ingresando, seguimos metiendo y encontramos a qué? A la mucosa respiratoria, ¿no? Que les he dicho que se va a repetir, ¿dónde? En la cavidad nasal, en la laringe, ¿no? En el epiglotis, ¿se acuerdan? En la cuerda vocal falsa, en la tráquea, en el bronquio, ¿no? Se va a repetir siempre el epitelio respiratorio porque hay mucosa respiratoria. En la laringe, les dije por favor, pero antes de la laringe, la epiglotis, que es la primera porción de la laringe, ¿cómo es el esqueleto cartilaginoso? Que cartílago hay al mismo elástico, ¿qué le dije? Elástico, a eso viene en el examen. Eso hay que drogarse. ¿Sí? Y que el epiglotis tiene dos caras, ¿no? Dos caras. Una cara respiratoria y una cara digestiva, ¿no? En la laringe, ¿qué siempre viene en el examen de histología? Yo lo borré por allá, pero ¿qué le dije que siempre viene en el examen? Las cuerdas vocales. Son quienes siempre en el examen. Teoría y práctica. Siempre. ¿Cómo reconocemos qué es cuerda vocal verdadera? Como le dije, por el músculo vocal, ¿no? Que es un músculo voluntario. ¿Sí? ¿Y qué tipo de epitelio tiene esa cuerda vocal? Epitelio poliestratificado, plano, no queratinizado. Ese es el epitelio de la cuerda vocal verdadera. Pero además le dije que esa cuerda vocal verdadera, debajo del epitelio, tiene un tejido conectivo, que tiene un nombre técnico. ¿Cómo se llama? El espacio de Rey, que es la caja de resonancia de la cuerda vocal. ¿Sí? Y también están los ligamentos vocales, lo que le estaba comentando. Ahí está la laringe, eso es lo que más interesa en la laringe desde el punto de vista histológico. Y después sigue la tráquea, una tráquea fea que dibujamos por acá. De adentro hacia afuera, profesor, ¿cómo es de adentro hacia afuera? Mucosa, ¿qué más? Submucosa, la capa media o cartilaginosa y la túnica adventicia. Son 4 capas. Ahora en la práctica tenemos que ver eso, las 4 capas de la tráquea. ¿Y qué es lo más importante de la tráquea, profesor? Bueno, todo es importante, como por ejemplo el cartílago. El cartílago es elástico y hialino, que es hialino, eso hay que saberlo. Eso viene en el examen. Y que en la submucosa, ¿cómo sé que estoy en la submucosa que le dije? Porque están las glándulas traqueales o glándulas seromucosas. Y después llego a la mucosa, LP, que significa lámina propia, y la E, epitelio. Ahora vamos con el primer caso clínico, un casito pequeño. Dime. Sí, claro. Esta es una glándula mixta. Cero mucosa, claro. Vamos con el primer casito, ¿ya? ¿El epitelio cómo es? ¿Se acuerdan cómo es el epitelio? Epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células calciformes. Muy bien. Si esta persona, que no soy yo, sino que es una persona hipotética, ¿verdad? Buenas noches, para que ¿sí o no? Si esta persona que está acá, no soy yo, está aquí, es un fumón o es una fumona, pregunta, ¿usted cree que su tráquea será así como esta? Obviamente que no. Profesor, ¿va a haber una alteración? Sí. A ver, dígame cuáles son las primeras alteraciones en pacientes que empiezan a fumar. Ponemos un caso real. Una persona que se decide fumar hoy día y en 2 meses, cada día fumaba 20 cigarros al día. En 2 meses, ¿cómo ha cambiado el epitelio? ¿Ha cambiado o no ha cambiado? Claro que ha cambiado. ¿Quién aumenta? ¿Aumentan las células cilíndricas ciliadas o aumentan las células caliciformes? Caliciformes. ¿Por qué? Porque está entrando muchos cuerpos extraños y las células mucosas producen moco. Y el moco es el que te va a proteger. Pero al producir más moco, ¿qué va a pasar con ese paciente?
la dineína es una proteína que depende de ATP. Entonces, estos cilios dependen de estructuras internas. Hay pacientes donde la dineína es anormal. Y si es anormal, ¿podrá mover al cilio? No, porque el cilio no se mueve. Se llama síndrome de Cartagena, con K de Keiko. ¿Ya? Síndrome de Cartagena. ¿Qué vino en el examen para los chicos, ¿no? En este examen aquí, para los chicos de medicina? Profesor, pero en el caso decía que el hombre es estéril. Lo dijo. Los espermatozoides, ¿qué tienen? Flagelos. Y los flagelos estructuralmente son parecidos a quién? A los cilios. Profesor, ¿la mujer también puede ser estéril si tiene síndrome de Cartagena? No tiene espermatozoides, ¿no? ¿Puede o no puede? Claro que puede. ¿Y por qué la mujer también es estéril? ¿Por qué? Porque el óvulo se mueve solo o lo mueve. Lo mueve. ¿Quién lo mueve? La trompa de Falopio. ¿Y cuál es el epitelio de la trompa de Falopio? Es un epitelio cilíndrico ciliano. Por eso la mujer y el varón en el síndrome de Cartagena no pueden tener hijos. ¿Han entendido? Ya, dos casos clínicos que les he puesto. ¿Sí? Para el examen. Siguiente, a ver. Uy, Dios mío, negro me traiciona. A ver atrás, se lee. Asma. Con esto termino la clase. ¿Ya? Miren, ¿cuánto me faltan? ¿8? ¿10? 10, perfecto. Miren. Voy a borrar esto, ¿sí? Pero antes, por favor, no se olviden. A ver, ¿qué mucosa es esta? ¿Qué mucosa es? Olfatoria. Y en la mucosa olfatoria, ¿qué vamos a encontrar como célula única? ¿Cómo se llama? Neurona bipolar o célula olfatoria. Esta es una célula única. No lo encontramos por allá. Y además, ¿qué más le dije? Le dije que no se olviden de esta estructura. ¿Cómo se llama? Glándula de Bowman. Ahí tienes a la mucosa olfatoria. ¿Sí? Profesores, si no se puede olfatear, ¿cómo se llama? Por aquí lo escribí, ¿cómo se llama? En el examen no voy a hacer porque el profesor solo puso anomia. Qué malo, nunca explicó la clase. Nunca explicó, claro, si llegaste tarde, pero escuchaste. ¿Qué es anomia? Cuando el paciente no puede olfatear. ¿Sí? Eso les he dicho. Muy bien, entonces borramos. Borramos acá. Ya está. A ver, muchachos, los que van bien en histología, al menos puedo decir que mis mesas están yendo relativamente bien. En lo que hacen mis alumnos también. ¿Sí o no? Ahora díganme, ¿este es transversal o longitudinal? ¿Qué corte es? Transversal, porque se ve como sí. ¿Ya? Ahora vamos a dibujar para explicar el asma al bronquiolo, pero longitudinal. Entonces, si es longitudinal, yo voy a hacer esto. Esa sería la membrana basal. Voy a dibujar la mucosa. Y por acá tengo células. ¿Cómo le dije que es el epitelio del bronquiolo? Aquí me ha anotado. ¿Cómo es el epitelio? El epitelio, ¿cómo es? Del bronquiolo. Simple cúbico, ahí está. Epitelio simple cúbico. Y les dije que acá van a haber unas células. Que les dije que no se olviden para el examen. Lo voy a pintar de verde. ¿Cómo se llaman células? Células de Clara. Muy bien. Células de Clara. ¿Qué producen? Moco o mucus en latín. Muy bien. Debajo del epitelio, ¿qué voy a encontrar? La lámina propia, ¿verdad? Lámina propia. Entonces tengo lámina propia y tengo epitelio. ¿Cómo se llama esto? Está con M. Mucosa. Ahí está la mucosa del bronquiolo. Y como esto es la lámina propia, ¿qué tejido es?
tejido, ¿qué más? Conectivo laxo. ¿De acuerdo? Tejido conectivo laxo. Profesor, el tejido conectivo laxo, como cualquier tejido conectivo laxo, ¿qué va a tener? Vasos sanguíneos. ¿Está bien? En los vasos sanguíneos, ¿qué voy a encontrar? Glóbulos rojos, pero también ¿qué voy a encontrar? Glóbulos blancos. Entonces por acá voy a dibujar a un eosinófilo. ¿Ven? Y por acá voy a dibujar a un linfocito. ¿Ven? Ya está. Y profesor, para que usted explique el asma, tiene que haber un estímulo, sí, pues. Puede ser la espora de un hongo, el polen, el epitelio de algunos animales, pero en una palabra yo le voy a llamar alergeno. ¿Está bien? ¿Sí? Alergeno. Entonces el alergeno ingresa, ¿sí? Y va a tener contacto con este epitelio. ¿Qué va a pasar con el alergeno? Va a ingresar. Y ahora, a ese alergeno yo no lo voy a llamar alergeno, lo voy a llamar antígeno. Va a ser un antígeno. ¿Y qué va a ocurrir acá? Aquí va a haber una célula que se origina a partir del linfocito, se llama linfocito TH2. Ese linfocito, cuando detecta el antígeno, va a producir interleuquinas. La interleuquina 4, 5, esa es inmunología, solamente interleuquinas para que se entienda el tema. Y esas interleuquinas, ¿qué van a provocar? Van a provocar que salga aquí el eosinófilo y que se ponga alerta. ¿Quién? El mastocito. ¿Le suena esa célula? ¿No? Que ustedes lo han visto también acá en este curso. Que se caracteriza por tener un montón de leucotrienos, ¿se acuerdan? Histamina y heparina. ¿Sí o no? Me interesa esto. Histamina. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, profesor, cuando llega el alergeno, este produce interleuquinas, llama al eosinófilo, llama al linfocito, el mastocito se pone alerta, y cuando llegan las interleuquinas, el linfocito B empieza a diferenciarse en plasmocito y produce a la inmunoglobulina E. Es la que media todos los procesos alérgicos. Entonces, esta inmunoglobulina E va a viajar y va a ir ¿a dónde? Al mastocito. ¿Qué va a hacer el mastocito? Va a liberar histamina. ¿Qué hace la histamina, profesor? ¿Se acuerdan qué es esto? El rojito, a ver quién se acuerda. Músculo liso, muy bien. Entonces, el músculo liso tiene receptores para la histamina. ¿Y qué hace el músculo? Se contrae. Y cuando el músculo se contrae, ¿qué pasa con el diámetro del bronquiolo? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. ¿Ves? Disminuye. Entonces, la luz se reduce. Pregunta, ¿y si la luz se reduce, la cantidad de aire que ingresa es mayor o menor? Es menor. Pero a eso le vamos a sumar otra cosa. Cuando el eosinófilo, por ejemplo, se alerta, produce sustancias que hacen que estas glándulas produzcan más moco. Pregunta, ahora tienes un diámetro más reducido y tienes glándulas que producen más moco. Pregunta, ¿ingresa más rápido el aire al pulmón o más lento? Más lento. Entonces el cuerpo empieza asma. Ataque asmático. ¿Lo han entendido? Bien, muchachos. Ha sido un gusto enseñarles, creo que va a ser la última vez también, pero en realidad ha sido un gusto, porque creo que nunca enseñó nutrición, es la primera vez.